tal? En este video les mostraré cómo elaborar estructuras de Lewis o estructuras de Lewis, que es como le llamaré, de átomos y moléculas. Y empezamos con esta tabla, con el carbono, número atómico 6. Sabemos que el número atómico es el número de protones de un átomo, pero que equivale al número de electrones por neutralidad. El número de cargas positivas y negativas de un átomo son iguales. Entonces decimos, tiene 6 electrones que hay que representar en este tipo de modelo de orbitales, que se llama configuración electrónica, y vamos a usar en especial la condensada. Es decir, los niveles que se encuentren llenos los vamos a representar con un gas noble entre corchete. Decimos, el carbono que tiene 6 electrones llena el primer nivel y está representado por el helio número atómico 2. Y sus 4 electrones restantes los acomoda en el segundo nivel. 2 sobre el orbital 2s y los otros 2 sobre el orbital 2p. Decimos que vamos a representar la capa de valencia que corresponde a la última parte de la configuración, pero que incluye exclusivamente orbitales S y P. Y eso nos da la posibilidad solamente de escribir 8 electrones en esa capa, porque la capacidad máxima para el S es 2, la capacidad máxima para P es 6. En este caso, para el carbono, la configuración condensada nos ilustra que la capa es 2S2, 2P2. ¿Cuántos electrones hay en esa capa? 4. Antes de escribir las estructuras de Lewis, voy a hacer o determinar los electrones de valencia de los átomos. Es importante aquí resaltar que tenemos en los casos ilustrados como ejemplos a elementos del grupo A, los que llamamos elementos representativos, los que en la tabla periódica se encuentran a la izquierda, 1A, 2A, y a la derecha, grupo 3A, lo que llamamos el bloque P, 3A hasta el 8A. Entonces decimos que una característica de esos elementos es que el grupo representa los electrones de valencia. El carbono está ubicado en el grupo 4A y tiene 4 electrones de valencia. Y lo mismo observaremos con los siguientes. Ahora vamos a ilustrar el ejemplo del cloro, número atómico 17, 17 electrones. Decimos que el cloro alcanza a llenar el segundo nivel, es decir, 1S2 llena el primer nivel, 2S2, 2P6 llena el segundo nivel y esto está representado por el neón, 10 electrones. Y deja 7 para el tercer nivel, 2 sobre el orbital 3s, se llena, y los últimos 5 sobre el orbital 3p. Es decir, tenemos aquí la capa de valencia que estamos ilustrando ahí, que es 3s2, 3p5, y el número de electrones de valencia contabilizando esos superíndices de 7. Después ilustramos al sodio. El cloro, por cierto, es del grupo 7A. El sodio, que es un metal del grupo 1A, decimos 11 electrones que llenan 2 niveles y dejan el 11avo en el tercer nivel en el orbital 3s. Es decir, la capa de valencia es 3s y ahí solamente hay un electrón de valencia. Tenemos al nitrógeno del grupo 5A. Decimos, esos 7 electrones le sirven para llenar el primer nivel, dejar 5 en el segundo nivel con orbitales 2s y 2p. Por lo tanto, la capa de valencia corresponde a esa parte y el total de electrones de valencia es igual a 5. Y luego tenemos por último que en esta tabla el oxígeno. El oxígeno número atómico 8, 8 electrones de valencia. Llena el primer nivel, deja sus 6 electrones restantes para el segundo nivel. Sobre orbital S y P, nos queda la configuración con la capa de valencia 2s2, 2p4, con un total de 6 electrones de valencia. Es decir, el oxígeno también, elemento representativo o elemento de grupo A, se encuentra ubicado en la tabla, en la columna 6A. 6 electrones de valencia para él. Entonces, como se dieron cuenta, los electrones de valencia coinciden para los elementos del grupo A con la ubicación en la tabla periódica. Ok, luego vamos a decir, vamos a escribir la estructura de Lewis. ¿Qué es la estructura de Lewis? Es un tipo de notación o de dibujo o de ilustración en la cual representamos alrededor del símbolo los electrones de valencia. Y lo que hay que hacer aquí imaginariamente es que tenemos el elemento encasillado dentro de un cuadrado o dentro de un cuadro que tiene obviamente 4 lados con una capacidad de 2 electrones por lado. Entendiendo que 2 electrones por lado de un cuadrado nos dan en total 8, que es lo que nos daría como máximo los orbitales de una capa de valencia, porque el máximo de electrones de un S es 2 y el máximo de un orbital P es 6, que nos suman en total 8. ¿Cómo vamos a hacer la estructura de Lewis del carbono? Y aquí hay que hablar de los posibles arreglos o las posibles estructuras. Decimos que el carbono puede acomodar esos 4 electrones de valencia
con dos pares, no importando dónde ubique los pares. Puede quedar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Aquí los estoy acomodando izquierda y derecha. Ese es un tipo de arreglo, dos pares y dos espacios vacíos. Una segunda posibilidad de estructura de Lewis del carbono es dejar un par y dos sueltos. Repito, no importa dónde ubiques el par, siempre y cuando tengas un par y dos lados semillenos o aislados o sueltos. Y la tercera posibilidad de un elemento que tenga 4 electrones de valencia, igual que el carbono, es dejar todos sueltos. Es decir, el carbono posee 3 estructuras de Lewis. Y hay que saber escribirlas y distinguirlas porque en algunos compuestos usaremos unas u otras. Continuamos con el cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia y esto nos deja la única posibilidad de arreglo de 3 pares y uno suelto. Eso también nos da indicio de esos elementos que tienen comportamiento no metálico. Decimos que los no metales tienden a completar el octeto. Y para completarle el octeto al cloro, pues solamente necesitamos aportarle un electrón. Es decir, el cloro tiende a aceptar el electrón de un metal. Y lo único que necesita es un electrón. Luego pasamos, que podemos visualizar claramente aquí con el ejemplo de un metal sodio con un único electrón, y decimos, cuando nosotros formamos la sal común cloro de sodio, precisamente es una unión entre un sodio y un cloro, porque el sodio es capaz de cederle ese electrón al cloro. Es decir, la única representación de Lewis para este metal es un punto o un asterisco o cualquier simbología que utilices. Es decir, de los 8 espacios posibles solamente tienes un electrón. Y es mucho más fácil para un metal que tenga 1, 2 o 3 electrones de cederlos o perderlos que de ganar 7, en este caso, para completar el octeto. Es decir, el sodio se comporta como metal porque cede su único electrón. Luego tenemos el ejemplo del nitrógeno con 5 electrones de valencia y entonces decimos un posible arreglo o acomodo de los electrones es dejar un par y 3 sueltos. Muchos compuestos los vamos a ver formados o estructurados con esta estructura de Lewis. Pero la otra posibilidad también que puede resultar común es dejar 2 pares y uno suelto. En esa segunda posibilidad de nitrógeno vemos que hay un espacio vacío en la parte de abajo. Y al final tenemos al oxígeno. Lo mismo que hace rato decíamos con elementos no metálicos como el cloro, igualmente como el nitrógeno. Para estos elementos es mucho más fácil completar el octeto, es decir, aceptar que ceder los electrones. Estamos visualizando esos 6 electrones en pares. Una forma o arreglo de hacer el oxígeno es poner 3 pares y dejar un espacio vacío. ¿Qué significa eso? Que tiene que venir un átomo y aportar 2 electrones para formar el enlace y completarle el octeto al oxígeno. Pero otra posibilidad, esta primera posibilidad se da mucho cuando el oxígeno se conecta a un solo átomo. Pero si el oxígeno se va a unir a 2 átomos, como en el caso del agua, entonces decimos, nos conviene este arreglo, dejar 2 pares, uno arriba y uno abajo, y dejar 2 electrones sueltos, para que de esa manera venga un elemento y le aporte un electrón del lado izquierdo y venga otro elemento y le aporte el segundo electrón del lado derecho. Es decir, en esta ilustración estamos viendo las 2 posibles estructuras de Lewis del oxígeno. A continuación veremos estructuras de Lewis moleculares. En esa tabla estamos viendo la molécula de tetracloruro de carbono. Entonces decimos que la construcción estará basada en el carbono central. Uno de los principios de construcción es que los átomos no se unen consigo mismos, no vamos a ver 2 cloros unidos. Entonces, lo que vamos a observar aquí es un átomo de carbono central con un arreglo de Lewis que nos da la explicación de la molécula si lo representamos con electrones sueltos. ¿Por qué? Porque si recuerdan ustedes, la estructura de Lewis del cloro son 7 electrones de valencia, por lo tanto nos queda la posibilidad solamente de aceptar un electrón. De esta manera decimos, podemos colocar un cloro del lado derecho que acepte el electrón del carbono. Y así sucesivamente tenemos un cloro a la izquierda que acepta otro de los electrones del carbono, un cloro hacia abajo que acepta el tercer electrón y un cloro arriba. Lo que estamos observando es la estructura de Lewis molecular del tetracloro de carbono. Y de esa estructura es mucho más fácil percibir o entender las valencias. Decimos que la fórmula CSL4 queda justificada con valencias
Primero, el que cede electrones, el que completa sería cargas positivas y el que acepta, que se comporta como no metal, es el que tiene cargas negativas o se comporta como un anión. Decimos, el cloro, que es del grupo 7A con 7 electrones, es mucho más fácil ganar un electrón y eso queda representado con una valencia negativa. -1 significa como valencia el número de electrones que acepta individualmente cada cloro. Entonces, cada cloro acepta un electrón. Y por otra parte, en este caso estamos hablando de una molécula anhídrido, combinación de dos no metales, y en la escritura general de una fórmula, de un compuesto, vamos a ver que la especie izquierda es de carga positiva y que tenemos que buscar la neutralidad en la molécula. Pero obviamente lo estamos observando en la estructura de Lewis que dice cuántos electrones pierde o cede el carbono. Pues cede los electrones que le da cada cloro, que en total son 4. Es decir, la valencia para el carbono es de +4. Eso es lo interesante de la estructura de Lewis, que nos permite visualizar la valencia. +4 significa 4 electrones cedidos, 4 electrones donados a los cloros. Y de esa manera tenemos 4 cargas positivas y 4 cargas negativas en el tetracloro de carbono. Y el segundo ejemplo que vamos a ilustrar es una oxisal, nitrato de sodio, en el cual tenemos un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. En este caso tenemos al nitrógeno como elemento intermedio y la sugerencia de construcción para una molécula de este tipo que llamamos ternaria es que primero coloquemos al elemento intermedio, es decir, al nitrógeno. Y esta es una justificación de por qué usé puntos rojos en lugar de estrellas azules, siendo que tiene muchos, que en general se comportaría como un no metal. Pero en una molécula ternaria, decimos, el elemento intermedio termina cediendo los electrones, lo que implica una valencia positiva. Ahora, un elemento como el nitrógeno del grupo 5A tiene 5 electrones de valencia. Y uno de los posibles arreglos es dejar un par y 3 sueltos. Pero aquí me conviene dejar 2 pares y 1 suelto. Y ahorita vamos a ver por qué. Una vez que tú pones el elemento intermedio y va a ser el centro de la molécula, lo que hay que hacer en una oxisal es lo que se va a unir a ese elemento van a ser los oxígenos, los 3 oxígenos que lo vemos en la fórmula en la parte del NO3 del nitrato. Es decir, vamos a colocar un oxígeno arriba, un oxígeno a la derecha y un oxígeno a la izquierda. Entonces, si ustedes observan, aquí estamos colocando un oxígeno, pero con un arreglo de Lewis de 3 pares. ¿Por qué? Porque ese oxígeno va a aceptar un par de electrones del nitrógeno. Luego tenemos la posibilidad igual hacia arriba, donde podemos poner un oxígeno igual con 3 pares que acepte 2 electrones del nitrógeno. En ese momento estamos observando que el nitrógeno ha cedido 4 de sus 5 electrones. Entonces, para terminar de escribir, decimos el tercer oxígeno, vamos a colocar el oxígeno a la izquierda, pero con otro arreglo. El arreglo de oxígeno que deja 2 pares y 2 sueltos. De esa manera vemos que el nitrógeno está cediendo su quinto electrón, pero por su parte el oxígeno de la izquierda no ha completado el octeto. No termina por completar su octeto. Entonces decimos que es lo que necesita, que generalmente lo vamos a ver en oxiácido, en un oxisal, es el primer elemento, generalmente hidrógeno o metal, es el que va en la tercera capa, es decir, conectado a los oxígenos, nunca al elemento intermedio. Y ahí es donde decimos, el sodio le cede su electrón a uno de los oxígenos, por lo tanto le completa su octeto. Una de las cosas que observamos en esta estructura de Lewis también es que el nitrógeno no completa el octeto. Por debajo del nitrógeno queda un espacio vacío. Ahora, en el caso de la fórmula, cuando queremos representar las valencias, decimos, ¿cuál es la valencia del oxígeno? Es el elemento que complete el octeto aceptando 2 electrones. Y eso implica que la valencia de los oxígenos es -2. O acepta 2 electrones o gana 2 electrones, que se simboliza con -2. Gana 2. En el caso del sodio, igual que los metales, decimos siempre van a tener valencia positiva porque su tendencia es a perder. Y el número de electrones que cede o que pierde, en este caso 1, pues esa es la valencia. La valencia del sodio es +1. Ahora, para determinar la valencia del elemento intermedio nitrógeno, lo podemos hacer de 2 maneras. O desde la estructura que estamos poniendo los numeritos superíndices o valencias, buscando la sumatoria que nos justifique la neutralidad.
Es decir, tenemos 6 cargas negativas porque tenemos 3 oxígenos menos 2 y tenemos una positiva del sodio. Por lo tanto, les decía, el elemento intermedio tiene valencia positiva y el número de carga o valencia sería más 5. De esta manera tenemos más 1 y más 5 más 6 y 3 por menos 2 menos 6. Pero eso mismo lo podemos observar claramente en la estructura del Lewis del nitrato de sodio, porque observamos al nitrógeno con esos 5 puntos rojos y decimos, son los 5 electrones que está cediendo o que está donándole a los oxígenos para completar sus octetos. Es decir, estamos viendo cómo el nitrógeno trabaja con valencia más 5. Ahora aquí lo que voy a hacer es tratar de hacer algunas modificaciones para que piensen en otra posibilidad. Y la otra posibilidad es decir, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el número de oxígeno? Que eso le pasa a los oxiácidos y a las oxisales. ¿Qué pasaría si en lugar de tener 3 oxígenos, por ejemplo, dejamos 2? Eso implicaría que en el arreglo tendríamos que pensar en borrar a un oxígeno. Es decir, voy a borrar al oxígeno que tenemos al lado derecho. Ahora, esa situación cambiaría las valencias. ¿Cuál es la valencia del oxígeno? Sigue siendo menos 2. ¿Cuál es la valencia del sodio? Sigue siendo más 1. Es decir, los oxígenos aceptan 2 electrones. El oxígeno superior acepta 2 electrones del nitrógeno. Luego tenemos al oxígeno izquierdo que acepta un electrón del nitrógeno y un electrón del sodio. El sodio cede su único electrón. Ahora, ¿qué pasa con el nitrógeno? Y hablamos otra vez de la valencia. El nitrógeno está cediendo solamente 3 electrones de los 5 que él tiene. Por lo tanto, decimos ya no es más 5. Ahora la valencia del nitrógeno es más 3. Y eso lo vemos con mucha claridad en la estructura de Lewis. Y de esa manera tenemos que más 1 y más 3 es más 4. Y en el caso del oxígeno, que dijimos, ya no es 3, sino en este caso sería 2. Entonces el total de cargas negativas sería igual a menos 4. Entonces nos quedaría que el ahora nitrito de sodio tiene oxígeno con carga o valencia menos 2, sodio más 1 y nitrógeno más 3. Bueno, espero que esta explicación haya sido de utilidad y suerte en tu curso de química.